Muy buenos días a todos ustedes. En un momento comenzamos. Muy buenos días a todos ustedes. Tú eres parte del milagro. Buenas tardes, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle Bajío les da la más cordial bienvenida. El odio ha sido la causa de muchos de los problemas del mundo, pero hasta la fecha no ha solucionado ninguno. Como parte de la formación académica del Grupo 511 de la Licenciatura de Criminología en Criminalística, se llevará a cabo la presentación del libro Crímenes de Odio, por el autor Carlos Luis Alvear García, compartiendo ideas y nuestro sentir al leer el libro, así como también brindar una perspectiva sobre la función del criminólogo en la sociedad. Es para nosotros un placer y un honor tenerlos que nos acompañen a nuestros docentes, invitados y a comunidad lasallista. Tengan muy buenas tardes a todos. A continuación, me permitiré presentarles a nuestros panelistas. El día de hoy contamos con la presencia de nuestra compañera Vanessa Vázquez Martínez, quien nace en el año 2000 en la ciudad de Celaya, Guanajuato. En sus proyectos destacados se encuentran en el 13º Congreso Nacional de Criminología, Consejo Internacional de Derecho, 14º Congreso Nacional de Criminología. En sus cursos destaca Genética Forense, dada por la Universidad de La Salle Bajío, el Derecho Penal, ver, sentir, tocar y oler la prisión por Poder Judicial, Violencia Feminicida y Riesgo Social por parte del Museo de Memoria y Tolerancia, Relaciones con parejas con psicopatía en el Centro Superior de Investigaciones Forenses e Instituto de Abarca, Derechos Humanos y Violencia en la Comisión de Derechos Humanos, Trastornos psicóticos y de delitos, Centro Superior de Investigación Forense e Instituto Mexicano de Abarca, Comunicación no verbal y evaluación de la veracidad por el Centro Superior de Investigación Forense e Instituto Mexicano de Abarca, Tortura y otros tratos crueles contra las mujeres en México por Museo de Memoria y Tolerancia, Periodismo en tiempos modernos, violentos, Museo de Memoria y Tolerancia. Entre sus conferencias destaca Prevención de Adicciones por UNMCAPA, Estrés Laboral por el IMSS, Psicopatía del Defensor del ASIS por Luis Adrián Arellano Gutiérrez, Prevención del Suicidio por Secretaría de Salud de Guanajuato. Entre las participaciones más destacadas que tiene es el curso de fotografía en el silencio como vida, la Sociedad Mexicana de Criminología y la Facultad de Derecho de la Universidad de la Autónoma de San Luis Potosí durante el Congreso Nacional de Criminología. También contamos con la presencia de nuestra compañera Diana Estela Bautista Cervantes, quien nace el 3 de septiembre de 1997. Sus congresos es el Congreso Nacional de Criminología impartido en la ciudad de Monterrey, el Congreso Internacional de Derecho impartido en la ciudad de León, Guanajuato, Congreso Nacional de Criminología impartido en San Luis Potosí. Entre sus cursos destaca Genética Forense impartido por la Universidad de La Salle Bajío, Violencia Feminicida y Riesgo Social, impartido por el Museo de Memoria y Tolerancia, Derechos Humanos y Violencia, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Tortura y otros tratos crueles contra las mujeres, impartido por el Museo de Memoria y Tolerancia. Periodismos en tiempos violentos, impartido por el Museo de Memoria y Tolerancia. Prisión y efectos de la vida en el encierro, impartido en el Museo de Memoria y Tolerancia. Derecho de acceso a la justicia en México, impartido en el Museo de Memoria y Tolerancia. En sus conferencias se destaca la prevención de adicciones impartido por UNMCAPA, Estrés Laboral impartido por el IMSS, Psicopatía del Defensor del ASIS impartido por Luis Adrián Arellano Gutiérrez y en la prevención del suicidio. El día de hoy también contamos con la presencia de nuestra compañera Diana Paola Razonada, quien nace el 19 de mayo de 1996 en Irapuato, Guanajuato. En su experiencia académica, ha asistido al tercer foro de prevención de accidentes y conductas violentas llevado a cabo en León, Guanajuato.
Cursó dactiloscopía por CIERCHIT en Ciudad de México. Noveno Congreso Nacional de Derecho y Criminología por el Consejo CEA en Puerto Vallarta, Jalisco. Presentación del Sistema Integral de Atención para las Mujeres, CIA, en el Centro de Convenciones del Estado de Guanajuato. Segundo Congreso Internacional del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, la criminología en la prevención del delito, en la ciudad de Monterrey. Segundo Congreso Internacional de Derecho en León, Guanajuato. Congreso Nacional de Criminología, Criminología en la Realidad Social. Curso de Derechos Humanos y Violencias impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cursó el Periodismo en Tiempos Violentos y Tortura contra la Mujer, ambos impartidos por el Centro Educativo del Museo Memoria y Tolerancia. También contamos con la presencia de nuestra compañera Liseda Alexandra López García, que es originaria de Zapopan, Jalisco. Es integrante del equipo representativo de vóley universitario. Ha asistido a congresos de criminología y criminalística organizados por el Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, CIECRIM, realizados en el año 2018 y 2019, con sede en Monterrey y San Luis Potosí, respectivamente. A su vez, en el año 2019 asistió a un congreso organizado por el Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato. En ese mismo año contribuyó en la realización de un artículo en la revista Exgel titulado Bases biológicas de la conducta criminal, el cual se entrevistó a la doctora en psicología Leticia Chacón Gutiérrez. Formó parte del noveno concurso de carteles científicos organizado por la universidad con la investigación titulada Preferencia de drogas de consumo y su relación con el nivel socioeconómico de los jóvenes en el Centro de Rehabilitación La Búsqueda en León, Guanajuato. Participó en un proyecto acerca de la prevención del suicidio, en el cual trabajó con un grupo de estudiantes de la Secundaria General número 7, Margarita Paz Paredes. También contamos con la presencia de nuestro compañero Juan Antonio Gutiérrez Morales. Ha asistido a congresos de criminología y criminalística organizados por el Consejo Nacional de Institución de Enseñanza Criminológica. Al igual, asistió al congreso organizado por el Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato. Ha tomado cursos en la CNDH y Memoria y Tolerancia. Formó parte del noveno concurso de carteles científicos formado por el Parque de Innovación de la Universidad de La Salle Bajío, bajo el nombre de Preferencia de drogas de consumo y su relación con el nivel socioeconómico de los jóvenes en el Centro de Rehabilitación La Búsqueda de León, Guanajuato. Cedo la palabra a mi compañero Juan Antonio Gutiérrez Morales para que lea mi semblanza. Ahora me permitiré presentar a nuestra moderadora de esta charla. Nancy es originaria de Aguascalientes, ha asistido a diversos congresos y concursos, como los que destacan los de criminología en sede de Monterrey y San Luis Potosí. Al igual ha sido autora de un artículo de investigación titulado Discriminación laboral por antecedentes penales. Y finalmente ha sido una estudiante muy destacada recibiendo constancia de competencias profesionales básicas en su preparatoria. Gracias. Muchas gracias. Para dar inicio a nuestro panel, vamos a comenzar a hablar por quién es el autor del libro, el día que hoy vamos a hablar. Para esto nos lo va a presentar nuestra compañera Vanessa Vázquez Martínez. Le cedo la palabra. Gracias. Carlos Luis Alvear García. Nació en México DF, actualmente Ciudad de México, el 18 de mayo de 1963. Está casado con Fabiola Ledesma Mora y es padre de 3 hijos. Hijo de los escritores Carlos Alvear Acevedo y Consuelo García Estaí. Sus estudios
Ha sido la licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Intercontinental, de 1982 a 1983. Tiene la maestría en Comunicación en la Universidad Panamericana, de 1994 a 1998. Su especialidad en Comunicación y Dinámica Social por la UP en 1991. Especialidad en Comunicación y Desarrollo Humano por parte de la UP en 1993. Diplomado a Aprender con Tecnología del ITSM en el 2002. Especialidad en Cultura de la Legalidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el 2006. Sus últimos cargos: fue director de formación institucional de la Universidad Vasco de Quiroga a partir de agosto del 2015, fundador y director de la editorial BLAM, firma independiente a partir del 2010. Director de la formación integral de la Secretaría de Educación de Guanajuato, SEG, de 1995 al 2010. Cargos y representaciones como funcionario de la SEG en representación del secretario de Educación. Miembro del Consejo Directivo del Instituto Estatal de Cultura. Miembro del Comité Estatal para los Festejos del Bicentenario. Miembro del Consejo Estatal de la Familia. Miembro del Comité Estatal de Bioética. Miembro del Comité Estatal de Salud Mental. Sus asociaciones. Es miembro de la Asociación Española de Personalismo, miembro de la Red Michoacán por la Familia, asociado al Frente Nacional por la Familia. Libros publicados, entre otros. Libros de texto, Historia, Luces y Sombras para cuarto, quinto y sexto de primaria. Los libros obtuvieron el segundo lugar nacional en el concurso para renovar los libros de texto organizado por la Secretaría de Educación Pública y publicados posteriormente por el editorial Trillas. Fichero de Valores, Crecimientos y Plenitud Humana, editado por la Secretaría de Educación de Guanajuato. Libro de Biología para la Secretaría de Educación de Guanajuato, Entre el Crepúsculo y el Amanecer, primera edición, Secretaría de Educación de Guanajuato, segunda edición, editorial EduFam. Educar el Encuentro, Secretaría de Educación de Guanajuato, es coautor. Cómo conectar la computadora a la educación, tomo 1 y tomo 2, coautor y editor de la obra. El secreto mejor guardado de la felicidad, editorial EduFam. Yo y mi sociedad, diseño de asignatura estatal para primero de secundaria, coautor y coordinador de la obra, libros para alumnos y para docentes. Penilunio, Agenda de Terror, novela, primera versión en editorial Gráncica, actualmente en el editorial BLAM. El Turco es una novela por el editorial BLAM. La Noche del Monstruo, segunda entrega de Pelino, novela, editorial BLAM. Crímenes de Odio, novela, editorial BLAM. Sentido de Vida y Educación de Carácter, editorial BLAM. ¿Quién soy? La persona ante el espejo, editorial BLAM. Obra pictórica y escultórica. Primera exhibición de obras de arte y artesanía popular mexicana por el Gobierno del Estado de Guanajuato, CENTE y SEG, en 1999. Exposición de obra pictórica en la Casa de la Cultura de Guanajuato en el año 2000. Participación en las 2 ediciones de subasta Ayud Arte Guanajuato, Guanajuato 2001 y 2002. Exposición itinerante, Licantropía y mitos y realidades con pinturas, esculturas y fotografías. Exposición pictórica, Meditación interior, Café Galería Corazón, Parlante. 4 murales en la Universidad Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán. Mapa de Utopía, Herencia de Don Vasco y Huellas de San José Sánchez del Río. Conferencias y ponencias representadas en congresos nacionales e internacionales. Más de 500 conferencias y ponencias en diversas partes de la República Mexicana, en Los Ángeles, Estados Unidos, Habana, Cuba, Madrid, Valencia, España, Bogotá, Colombia, Lonja, Ecuador. Congresos Nacionales de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, 1992. Coloquios Nacionales para Maestros, organizados por la editorial Trillas, de 1992 a 1994. Quinto Coloquio sobre Innovaciones en Educación Básica en 1994. Congresos Nacionales y Estatales de Maestros de 1995 al 2010. Foro Nacional sobre Valores, 20 Annual State Migrant Parent Conference, California Department of Education, Migrant Education Office, Los Ángeles, California, Estados Unidos, en 1999. Congreso, Encuentro Bilateral Cuba-México, Educación y Diversidad, La Habana, Cuba 2000. Coloquios y encuentros nacionales de los comités estatales de educación en valores del 2002 al 2005.
Proyecto de apoyo a la docencia entre todos, en Secretaría de Educación de Yucatán en el 2009. Congreso Internacional de Bioética Personalista, Asociación Española de Personalismo, Valencia, España, 2012. Segundo Congreso Iberoamericano de Personalismo y Tercer Congreso Internacional Filosofía Personae, Bogotá, Colombia, en septiembre del 2013. Tercer Congreso Iberoamericano de Personalismo, Lonja, Ecuador, en julio del 2015. Cuarto Congreso Iberoamericano de Personalismo, Puebla, México, octubre del 2017. Y finalmente, sus principales temas de conferencias y seminarios: el valor de la vida, nuevos derechos y nuevos falsos derechos, creatividad, responsabilidad social empresarial, liderazgo, sentido y plan de vida, ética en un entorno mundial, aprender a ser, educar para la libertad, conductas de riesgo en adolescentes, sexualidad como ámbito de encuentro, valores humanos, historia y diseño del futuro, identidad cultural, participación social e influencia de los medios de comunicación social. Muchas gracias, Vanessa, por tu participación. Ahora compartiremos cuáles fueron las impresiones o los sentimientos que teníamos al momento de leer la novela. Se da la palabra a mi compañera Diana Estela Bautista Cervantes. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí este libro me llamó mucho la atención desde el título. Se me hizo muy interesante ya que abarca temas a profundidad y los explica de manera muy clara durante todos los capítulos que contiene. Lo que a mí me llamó más la atención de este libro, cuando lo comencé a leer, en los primeros capítulos nos hace mucho énfasis sobre un sujeto. Nos explica la manera en que va convirtiéndose en delincuente y nos explica de manera muy explícita la génesis de este sujeto que lo llevó a involucrarse en los delitos que él cometió, que fueron como robo, extorsión, secuestro y llegó hasta delincuencia organizada. Este personaje del que habla nos va abarcando diferentes puntos en los cuales para todos es muy, muy interesante porque plantea los diferentes puntos de vista que tenemos, ya que mete aquí aspectos religiosos, aspectos de feminismo en los primeros capítulos también. Entonces va tomando la familia, religión, muchos temas de los cuales para muchos de nosotros es de interés y los explican desde los puntos de vista que hasta el día de hoy existen, que son las personas conservadoras, las personas que son de mente muy abierta. Entonces, este tipo de situaciones y de cosas que nos plantea el libro están basado en hechos reales. Entonces, realmente es un tema que nos hace conocer más ampliamente y nos da un panorama muy abierto sobre cada uno de ellos y nos ayuda a entender cómo es que ha ido evolucionando desde las leyes a favor de estos temas que se nos exponen en los primeros capítulos. Muchas gracias por tu participación, Diana. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Diana Paola Razonaba. Gracias, Nancy. Por motivos técnicos no podré encender mi cámara. De antemano les pido una disculpa. Bueno, entonces, ahora haré mi comentario sobre este libro. Y es que al estarlo leyendo provocó en mi curiosidad, porque me hizo pensar que es una forma de discriminación que niega la igualdad de derechos, la dignidad humana y promueve la violencia, porque a pesar de que en la actualidad la comunidad LGBTI se ha dado a conocer más a lo largo de este tiempo y han tratado de generar igualdad y equidad de género y luchan día a día por sus derechos como personas. Y esto me lleva a preguntarme por qué aún existen personas homofóbicas
que no aceptan a las personas de esta comunidad, y todo esto se da punto de estigmas inmerecidos, prejuicios desventajosos, estereotipos enraizados y tabús aceptados acríticamente. Y a consecuencia de todo esto, disminuye su esperanza de vida, la protección contra los riesgos y el acceso a los servicios, y que aún no pueden aceptarlos tal y como son. Y todo esto es lo que causa cierta incertidumbre en mí, porque es sin duda un fenómeno complejo y por ello es indispensable comprenderlo mejor, comprender cómo hace imposible las relaciones interpersonales basadas en el respeto, la igualdad y el reconocimiento mutuo. Y a causa de esto, iba sintiendo, que iba sintiendo, investigué acerca de las estadísticas en los crímenes de odio, lo cual fue muy sorprendente porque del 2015 al 2019, al menos 441 personas de la comunidad LGBTI fueron víctimas de violencia homicida, y Veracruz es la entidad con más asesinatos de odio, con 28 de estos crímenes el año pasado. Y en el primer cuatrimestre del presente año, hasta el 30 de abril, se registraron 26 asesinatos de personas de esta comunidad, a lo que me hace llegar a la conclusión de que en la actualidad la homosexualidad no es un problema, pero la homofobia sí. Gracias. Muchas gracias, Diana, por tu participación. Ahora me permito dar mi comentario sobre los sentimientos que tuve al momento de leer el libro. Y bueno, yo tenía una expectativa muy alta sobre este libro. Nunca antes había leído algo de crímenes de odio. Lo que yo esperaba era un asesinato cualquiera, sin antes ver la portada. Y precisamente en la portada dice, es una novela negra con tintes arcoíris. Entonces, aquí es tan importante la opinión que nos da el autor sobre cómo maneja temas que son muy polémicos y a lo mejor, bueno, en mi caso, yo jamás había tenido un contacto con él, como por ejemplo la manera en la que piensan las personas homoparentales, perdón, que quieren formar una familia. Entonces, ellos dicen que no precisamente todos los homosexuales quisieran tener un niño, adoptarlo. Entonces son temas que son muy polémicos y podría como dañar la sensibilidad de la gente. Me alentó a seguir buscando más estos temas que son de mucha controversia y muy interesantes. También me ayudó a retomar algunos otros libros que yo tenía. Por ejemplo, tocó temas sobre las olas feministas. Digamos que es un tema de gran controversia que lo podemos tocar con tijeritas casi. Tuve que retomar otros libros para entender la idea que el autor quería dar sobre este comentario que había hecho de las olas feministas. También tiene un gran respaldo en la manera que ve cómo todas las empresas y personas con una posición alta de dinero pueden tener como un trasfondo donde tienen la posibilidad de sacar más dinero de estos temas que son muy controversiales, porque siempre hay un mercado al cual venderle. Y pues a mí se me hizo interesantísimo el libro, me causó mucha curiosidad, y lo que más me gustó es que antes de ingresar con las digresiones, mencionaba algunos casos cortitos que sucedían en nuestro México, en nuestra realidad, y te das cuenta que el autor tiene un ojo maravilloso al darse cuenta de lo grave que son las etiquetas en la sociedad, como por poner una etiqueta de gay o maricón, como comúnmente se escucha, es una etiqueta grave y que encasilla a la persona. Entonces me gustó mucho la visión que daba el autor y es interesantísimo. Bueno,
Le cedo la palabra a mi compañero Juan Antonio Gutiérrez Morales. Bueno, muchas gracias y aprecio mucho y agradezco la invitación por este espacio brindado. Bueno, Crímenes de Odio es un libro cortito de 240 páginas donde se aprecian todos los conceptos de género, homosexualidad, familia, entre otros. Esta lectura va presentando diversos casos, diversas historias que han sucedido años ya anteriores. Bueno, a mí en lo personal, al momento de ir leyendo me iba cuestionando, ¿cómo es posible que haya un odio hacia esta comunidad LGTB y cómo se ha generado este odio? ¿Qué hay un trasfondo de ello? Bueno, hubo un apartado en particular que me llamó mucho la atención sobre cómo se ha disgregado el concepto de género, creando una euforia, una disforia en lo cual lleva a la destrucción de las relaciones personales. Si bien pues, la tasa de suicidios de estos jóvenes que pertenecen a esta comunidad LGTB y no sé qué más palabras, es 4 veces mayor que el resto de la población. Entonces, eso hace referencia a que hay algo malo con esto. Bueno, por último me gustaría plasmar una idea de que tenemos que saber vivir en comunidad, en sociedad, lograr ser personas libres no en el sentido mal, sino altruistas para esta misma. Es difícil cambiar instituciones, valores culturales, cultura, un sistema, no lo vamos a lograr, pero no es imposible ir modificando puntos muy importantes para esta misma, para la sociedad. Si bien así se empieza un cambio, ¿no? Educando a una sociedad para vivir con el objetivo de vivir en armonía. Bueno, sería todo de mi parte y gracias. Muchas gracias, Tony, por tu reflexión. A continuación, cedo la palabra a mi compañera Lisette Alejandra López García. Muchas gracias, Nancy, por permitirme la palabra. Desde mi perspectiva, este libro es intrigante y hace que quiera seguir leyéndolo. La lectura de este resulta muy amena. Sus capítulos son breves, pero son concisos, lo que hace que uno no pierda el hilo de la historia ni que se sienta agobiado con la redacción y la trama de este. En ocasiones me sentí ansiosa por saber quién fue el responsable de estos crímenes de odio. Inclusive, a veces llegué a creer que ya había dilucidado el por qué y el quién había cometido tales crímenes. Pero en múltiples momentos me vi engañada ante esto, ya que lo que yo pensaba que había sido, ahora parecía no ser lo correcto, parecía ser solo una respuesta errónea. Cabe aclarar que este libro es una novela, por lo cual tiene un poco de ficción, pero no se aleja de nuestra realidad, una realidad que actualmente se ha convertido en un problema. Es una guerra de ideologías que en casos extremistas conlleva a delitos contra la vida y la salud que son motivados por el odio. Esta obra nos habla de lo riesgoso que es formar parte de una minoría, de lo riesgoso que es ser alguien considerado como anormal. Y a lo largo de la historia, la sociedad se ha encargado de esto, de clasificarte de tal manera. La sociedad ha construido convencionalismos en donde se nos ha indicado lo que debe ser y lo que no debe ser. Lamentablemente, la comunidad LGBTTIQ+ se encuentra en el lado de la moneda del no deber ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexa, por tu reflexión. A continuación, le cederé la palabra a mi compañera Vanessa Vázquez Martínez.
Gracias, Nancy. Bueno, primero que nada, este es un libro que se puede leer en un día, ya que solo consta de 239 páginas. Está basado en hechos reales, ya que es una investigación plasmada en una novela. Esta contiene datos de suma importancia, por ejemplo, de la víctima, sus aspectos más relevantes a analizar, que son los sociales, familiares, entre otros, el significado de la palabra homosexual, que viene del pseudoprefijo griego homo, que significa igual. También se menciona que la ONU reconoce la cantidad de 112 géneros existentes, que la homosexualidad se retiró de la lista de trastornos mentales de la APA mediante una votación. También se menciona cómo los medios afectan a la estructura familiar mediante el siguiente ideal: posponer o evitar el matrimonio, alterar la imagen del tamaño ideal de la familia, la educación compulsiva de los niños y finalmente promover un aumento de la homosexualidad. También se mencionan personajes de suma importancia social, como es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir luchó por la igualdad de los derechos de la mujer y la despenalización del aborto y de las relaciones sexuales. Gracias. Muchas gracias, Vanessa, por tu comentario. Después de hablar de las impresiones que tuvimos del libro, quisiéramos saber quién debería leer este libro y a quién se lo recomendarían. Cedo la palabra a mi compañera Diana Estela Bautista Cervantes. ¿Puede prender su micrófono, por favor? Perdón, gracias. Bueno, yo cuando vi este libro, como su título lo dice, Crímenes de Odio, mi primera impresión de este libro fue que se iba a tratar de un solo asesino que cometía, pues, claramente crímenes, pero yo creía que era solamente de un asesino múltiple, el cual al momento desde la introducción se puede observar que no, o sea, nada que ver. Te abarca muchos temas y desde el principio, desde el primer capítulo te toca todos los temas, que es sobre la comunidad LGBTTI, feminismo, religión, familia y entre muchos más que toca. La verdad a mí me gustó muchísimo y creo que este libro lo puede leer el público en general y va dirigido al público en general, ya sea por pura cultura o por gustos en especial. Gracias. Muchas gracias por tu comentario. A continuación le cedo la palabra a mi compañero Juan Antonio Gutiérrez Morales. Nuevamente, gracias, Nancy. Primeramente, quiero destacar y reconocer al autor que se anima a escribir sobre un tema difícil de nuestra sociedad por la cohesión y la posición conservadora que se tiene. Es una novela donde, de nuevo, demuestra la falta de educación en diversos temas que nos hace falta. Es lamentable que haya un odio hacia esta comunidad LGTB por el simple hecho de identificarse y ser divergente en los gustos. Yo recomendaría este libro y recomiendo este libro al público en general, pero en especial lo recomiendo más a todas estas personas que están involucradas en las disciplinas sociales, políticas, porque este libro abarca temas muy importantes que no todos se atreven a mencionar, mucho menos a defender o a plasmar en un discurso. Aunque sea una novela, no es cualquier novela, como ya mencionamos, porque está basada en historias reales que han pasado a lo largo de estos años y aún todas se viven en la actualidad. Es un libro que te da esa noción de querer profundizar más en el tema y querer hacer algo. Esta sería mi recomendación hacia el público general y personas que se guíen por diversos temas de política o sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Para ir cerrando, se hablará de cuál es la función del criminólogo en la sociedad. Me permito hablar sobre este papel.
Bueno, como muchos sabemos, en la criminología hay muchos mitos, como si es una ciencia que pasa a segundo plano, no es una ciencia porque abarca varias. Esto es muy difícil que se pueda entender en el fenómeno de la criminología. En la actualidad es un gran peso de labor que hace el criminólogo, porque donde haya un individuo se necesita. En esta se interpreta si se trata de explicar la conducta antisocial, el crimen y tanto la forma de manera individual como algo social. Se trata de combatir y buscar el tratamiento al infractor y dar las medidas para prevenir y poder obtener así una reparación a la víctima. Pero antes que nada, debemos de tener en cuenta que la criminalidad nunca va a desaparecer, sino la vamos a poder mantener o neutralizar con ayuda de otras disciplinas. Necesitamos medidas de prevención en la delincuencia, tanto una prevención primaria, secundaria, terciaria. A veces nos enfocamos en un solo punto del delito, ya que pues, se comete. También es muy importante ver desde dónde nace el fenómeno hasta cuando ya es un foco rojo de que necesita atención ya. Necesitamos tener medidas penales para la prevención general y para la prevención especial. Hay que atender el centro penitenciario y la educación que hay en él. Aquí es algo muy importante porque hemos visto que en centros penitenciarios están a cargo por abogados, que sí, también es importante que estén a la par con nosotros. Pero también es importante que esté alguien de nuestra disciplina, porque muchas veces no escuchan a la criminología, pasan a segundo plano y no toman en cuenta los estudios o las cosas importantes que hace para ver cómo se cometió el delito. Y nada más les interesa como de, pues fue con arma de fuego, fue una arma blanca. Pero para empezar a combatir el problema se tiene que conocer el trasfondo. Es importante que en los centros penitenciarios se vaya atendiendo a la persona que está recluida, pero también que se busque una reinserción social. Tenemos que ayudar a la sociedad a que entienda este mensaje, que no debemos encasillar a una persona en una etiqueta, porque desde ahí no dejamos que se haga una adecuada reinserción social. Tenemos que brindar esta educación, ya que no a todo el mundo se le da la posibilidad de volverse a reintegrar a la sociedad, y por eso muchos de los exconvictos vuelven a reincidir, ya que tal vez en el centro penitenciario sí se le hizo una adecuada intervención, se le enseñaron oficios como carpintería o alguna manualidad para que saliendo de aquí pueda sustentarse él solo. Pero aún así es entender que ellos comprendieron que se hizo el crimen y que van a tratar de hacer la reparación del daño. Pero pues bien, ¿qué pasa? Cuando no hay una buena educación ante este fenómeno, en cuanto a la sociedad, cuando el exconvicto se pone a vender lo que aprendió, se le complica porque no le dan la oportunidad, entonces vuelve a reincidir y cuando le preguntas, ¿por qué volviste a reincidir? Y él te contesta, pues es que vendiendo una bolsita de cocaína o haciendo el asalto que cometí, me gano mucho más dinero y en menos tiempo de lo que estaba haciendo mis manualidades. Se debe decir que no es solamente un problema del sistema penitenciario esto, sino también es un problema social. Entonces, ahí podemos ver los programas de una reinserción social que no son eficaces y tenemos que ayudarlos a que se vuelvan a levantar y sensibilizar a la sociedad con respecto a la naturaleza humana del delito. Claro, también es importante que no tenga como un factor de riesgo. Por ejemplo, si una persona que cometió el delito de pedofilia, no lo puedes poner a trabajar en una escuela para niños. Eso es lo que se trata de buscar. También es importante que el investigador criminológico incluya las opiniones de las personas que estuvieron adentro de la investigación. Por ejemplo, en los centros penitenciarios no solo toma en cuenta la opinión que tiene el director, no, también vete con los trabajadores de ahí como policías o las personas de limpieza. ¿Por qué? Porque es importante que diferentes servidores que están ahí puedan saber el momento que se aprovechó esto y que dé un buen desempeño. Todos son muy importantes en la labor del criminólogo. También es importante que se haga un reporte de las consecuencias político-criminales que existen.
que las personas que estén adentro del sistema penal se deben capacitar para que al menos tengan algunos conocimientos criminológicos, como lo que son jueces, fiscales, defensores, o que tengan al menos un criminólogo al hombro para que le pueda ayudar en esa labor. Y dentro de esto mismo, orientar al trabajador, que es el legislador, para dar un análisis o un diagnóstico y que se den las conclusiones que se ha dado a través de otras investigaciones ya dadas de la criminología, y más cuando se trata de los asuntos político-criminales. Como antes ya lo había mencionado, la criminología también estudia la parte de la víctima. Entonces, aquí en la víctima nosotros podemos asesorar a que se haga una buena reparación del daño, que se pueda reducir los niveles de victimización, como lo que hemos visto ahora en nuestro México, que se ha dado mucho violación. Entonces, aquí es un tema importante porque vemos que a la víctima se le vuelve a revictimizar y se le pone etiquetas y toda la víctima tiene que lidiar con esas etiquetas. También podemos construir un espacio de una asesoría criminológica, desde llevar al mensaje que somos importantes donde se nos ocupe, tanto como en alguna escuela, restaurante, constructora, en derechos humanos, en infinidad de lugares. Se puede crear un gabinete y tener conscientes de que en sí no es fácil que las personas entiendan que es necesario la criminología. Y si te dicen, no, es que la criminología, ¿para qué en un restaurante? ¿O para qué en mi constructora? Es gastar dinero en vano. Entonces tú podrías responderle, ¿y qué vas a hacer con la seguridad patrimonial? Entonces, se puede hacer estudios de las problemáticas sociales que ya sean urgentes y también nos podemos apoyar en las políticas para así que los políticos nos puedan ayudar en esa parte de la economía para generar nuevas estrategias. Pero es que ¿cómo lo vamos a lograr si no nos escuchan? Es importante que se haga una divulgación de las investigaciones que ya están hechas y que están en proceso de hacerse. No solo en artículos o libros, sino también en los medios de comunicación como lo que es la radio, la televisión, el internet, que sea tanto nacional como internacional. Es importante que la criminología sea con una facilidad al público, que no se utilice tanta jerga académica, porque lo que hace es que crea un sesgo. Entonces, para poder llevar el mensaje a todos, es importante eso. También otro factor que se debe tomar en cuenta es la credibilidad y la confianza que te genera el criminólogo. Se tiene que apegar a su código deontológico y a su ética. Entonces, con anterioridad se había mencionado que el fenómeno criminal es importante porque se intenta explicar el fenómeno delictivo. Ahí dije intenta, porque realmente nunca va a ser concluyente. Puede dar una información muy valiosa y lo puede explicar, sí, mediante teorías o dar algún análisis empírico de la historia que hay detrás de algún delito para que se pueda dar una buena comprensión y atención tanto al delito, al delincuente, a la víctima y a toda la esfera social. Así como también es importante informar que existe un problema de criminalidad. Es importante que expliquemos que esto va siempre, o sea, en cuanto pasen los años no va a ser lo mismo, porque esto es muy volátil. En cuanto pasen los años o que cambie de lugar, se va a tener que volver a implementar otra estrategia, porque estas son provisoras, no son terminales. No son definitivos, se tiene que estar muy consciente del estudio. Así también es importante que las formas de entender la criminalidad, porque el conocimiento criminológico sobre el delito, el origen, los componentes, es importante que se apliquen las medidas preventivas que sean correctas, ya sea algún programa o estrategias para poder neutralizar la conducta antisocial, como ya lo había mencionado, y es que esto realmente no se va a poder terminar o acabar, se tiene que controlar. Y aquí hago una referencia a una frase, más vale prevenir que castigar. Así que si hay muchos puntos rojos en las medidas penales, políticas o en las estrategias que se encuentran en el sistema, entonces son deficientes y hay que alertar porque entonces no se va a llevar una buena prevención del delito o una medida preventiva. Nosotros en sí también podemos contribuir en el trabajo que hacen las organizaciones civiles,
porque podemos corregir las deficiencias o las conciencias o ver sobre la conciencia social que tiene y que cada vez más organizaciones se quieran unir a este análisis, a la evaluación y a las propuestas que tiene el fenómeno delictivo. Cuando se habla sobre proponer medidas para minimizar los efectos de la delincuencia, la criminología nos va a ayudar para ver las acciones gubernamentales, para que los programas de prevención que ya tenemos, irlos mejorando, porque también tenemos que hacer algo, es atenderlo de uno por uno, para que el sector de la población que esté más en riesgo se pueda atacar el problema desde raíz, porque también no nos sirve de nada si solamente vas a alguna colonia, das una práctica de prevención y ya, no vuelves a ir. Eso no es prevención del delito. Tenemos que anticiparnos para que se realicen los componentes delictivos de la sociedad. También tenemos que tomar muy en cuenta que nosotros, al prevenir, tenemos que buscar una forma que sea eficaz, que sea legal y sobre todo que sea muy respetuosa de la persona, o sea, en este caso de nuestro delincuente. Así que también es importante que hagamos una represión del delito que ya está existiendo, no solo una prevención primaria, secundaria o terciaria, o una prevención política o penal, sino también que sea acorde a los modelos, como el modelo cognitivo, el modelo social, el modelo mecánico, el modelo de prevención situacional. Entonces, nuestra disciplina siempre va a descansar en los hechos, porque el rol del criminólogo es en estado de urgencia y necesidad en nuestro México de hoy en día. Y pues ya es todo de mi parte. A continuación, para dar cerrado nuestro panel, vamos a pasar a la sección de preguntas. Tenemos la primera pero ¿cómo es que el autor muestra esta visión mencionada? No sé si alguno de nuestros panelistas quiera contestar esta pregunta. ¿Cómo es la pregunta, Nancy? Sí, otra vez. Es de Anónimo, dice, pero ¿cómo es que el autor muestra esta visión mencionada? Ok. Más bien, no entiendo muy bien la pregunta muy clara, creo que no está un poco clara, pero este autor hace una recapitulación de historias que han pasado en México. Son casos de odio hacia estas comunidades. Este autor se atreve a escribir sobre esta obra, esta novela, para hacer voz de ese pequeño grupo que es minoría y que sean escuchados y sean protegidos. Más que nada, creo que ese es el objetivo del autor. Bueno, de manera muy personal, eso es lo que yo percibo sobre esta novela, que el autor quiere que se den a conocer estos casos para apoyar, para proteger, más que nada para apoyar a esta minoría que es muy, muy pequeña. Vaya. A continuación, mi compañera Vanessa Vázquez Martínez también va a dar una respuesta hacia la pregunta que se nos ha hecho. Bueno, para esta pregunta de cómo es que el autor muestra la visión mencionada, yo sugiero que lean el libro, ya que el autor muestra su perspectiva mediante su análisis y nosotros solo estamos compartiendo su visión en base a esta lectura. Sin embargo, nosotros podemos tener una visión de una manera debido a los estudios que ya tenemos y ustedes pueden tener alguna otra visión que ambas son válidas, por lo cual es muy importante que adquieran esta obra. Pues muchísimas gracias por los comentarios, Tony y Vanessa. A continuación me cedo la palabra a mi compañero Juan Antonio Gutiérrez Morales para que les dé el mensaje de despedida.
Hay más preguntas. A ver, sigamos con las preguntas. Bueno, una pregunta que nos hacen es si mencionaba las zonas del feminismo, su opinión respecto a la diferencia que se ha presentado a lo largo de la historia en cuanto a las diferentes olas del feminismo. Bueno, yo la verdad no me gusta hablar de estos temas, siento que son muy controversiales, pero creo que se ha distorsionado la manera en la que se ve a una persona que es feminista. Porque buscan que sea como una equidad entre todos, pero hay otras personas que piensan que es como la contrariedad y siento que a lo largo de los años se ha ido distorsionando este concepto que tenemos como las olas feministas o el feminismo. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué estrategias implementan o en qué personas se apoyan ustedes en su labor para proteger o protegerse o proteger a la víctima asociadas del agresor o el delincuente? No sé si quieran mis compañeros contestar esta. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué estrategias implementan o en qué personas se apoyan ustedes en su labor para protegerse o proteger a las víctimas asociadas del agresor o del delincuente? Yo puedo responder a la pregunta. Ok, Vanessa, te cedo la palabra. Ok, bueno, primero que nada, para poder hacer una planeación para proteger a las víctimas, es muy importante que éstas lleven a cabo su denuncia, debido a que gracias a la denuncia se puede obtener una mayor cantidad de información para evaluarla e implementar un plan de acción que se lleve a cabo en la sociedad y se pueda generar un plan de prevención y cuidado a las víctimas que se relacionan o se vinculan con estos delitos. Muchas gracias, Vanessa. También quiero mencionar algo. Sí, claro. Le cedo la palabra a Lisa Alejandra López García. Bueno, como sabemos, la criminología es una disciplina multidisciplinaria, valga la redundancia. Es decir, que necesitamos de otras áreas para poder llevar a cabo nuestro trabajo, desde la psicología, derecho penal, entre otras materias. Así que para proteger a las víctimas también es necesario llevarnos de la mano con estas otras carreras o disciplinas, porque muchas veces se cree que nosotros solo somos levantamuertos cuando esto no es así. Un cadáver solo es un indicio para nosotros, no es algo que nos va a proporcionar información acerca de lo que pasó, acerca del lugar de los hechos, que nos ayudará a reconstruir estas situaciones. Pero va más allá de solamente un cadáver. Se necesita de, ¿cómo le digo? Una mente más abierta, no solo ver hacia una línea cerrada, por así decirlo,
Y es por esto que también pues necesitamos ayuda de otras disciplinas. Muchas gracias, Lisette, por tu comentario. Mencionan por qué el autor es valiente por escribir sobre este tema. ¿Presentó alguna dificultad? ¿Estuvo en riesgo su vida o algo así? Creo que mi compañero Tony quería responder esta pregunta. Le cedo el micrófono. Ok, muchas gracias, Nancy. Dificultad porque es un tema muy polémico porque existen dos posturas muy diferentes entre los moralistas y los que son más liberales. Es un tema muy controversial porque es como el aborto, quiénes están a favor, quiénes están en contra. Entonces, en ese sentido, creo que fue muy valiente en escribir esta novela y basarse en hechos reales más que nada, porque pues imagínense, un político hace un discurso sobre esto y tiene dos posibilidades, aumenta su popularidad o baja. Entonces es difícil tratar esos temas porque aún no se tiene conciencia y no se ha estudiado muy bien cuál es el beneficio, cuál es la causa de esto. Por eso es muy polémico el tema y al escribirlo, al escribirlo y relatarlo en historias. Bueno, y si sintió miedo este autor o no, pues eso sí, no lo sabemos. Es cuestión de preguntarle a él directamente sobre la experiencia que tuvo al escribir esta novela. Muchas gracias. Creo que con eso respondo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es ¿cuáles son? Hace referencia a las olas feministas y esta pregunta la va a responder mi compañera Vanessa. Le cedo el micrófono. Gracias. Bueno, con respecto a las olas feministas que se ha tenido a lo largo de la historia, esta es una pregunta súper interesante y pues sí, efectivamente ha cambiado la visión del feminismo debido a que pues el pensamiento ha evolucionado, no solo evolucionamos físicamente, sino también nuestra forma de pensar, nuestro entorno ha evolucionado, la sociedad cambia, nuestra cultura, entre otras cosas que son importantes para lograr tener una opinión relevante y fundamentada. Sin embargo, pues no es lo mismo que, no sé, cuando existía, no es lo mismo el feminismo de hace 200 años que el feminismo actual, porque incluso es algo que menciona el libro. Anteriormente las mujeres pedían como la igualdad para poder regresar a sus casas. Antes se buscaba que las mujeres regresaran a sus casas del trabajo y actualmente se busca que las mujeres salgan. Entonces, como les digo, esto es algo que va evolucionando. No es lo mismo, no es la misma forma de expresarse de hace 200 años, hace unos 5 años que las actuales. Por ejemplo, tenemos nuestras feministas que hoy causan gran controversia, que rayan monumentos y todo eso, que claro, cada quien va a tener su opinión diferente a la mía tal vez, pero ellas lo hacen como una forma de hacerse escuchar, que lo creen como una manera de causar atención. Sin embargo, anteriormente ya les mencioné de Simone de Beauvoir, ella escribía libros, ella se expresaba de manera física y tenía un fundamento, pues ahora sí que para mostrar a la sociedad y que fuera reconocida de otra manera. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Vanessa. Sí. Bueno. Hay una que dice, noté que en el panel no detallan el pasaje específico del libro o no profundizan sobre su contenido. ¿Podrían darnos algún ejemplo de su contenido, algún pasaje que nos animen a correr a comprarlo? ¿Quieren contestar a alguien? No profundizamos en sí los
sobre lo que habla realmente ni las historias que se plasman debido a eso, para que compren el libro o les interese el libro y lo quieran leer. Pero uno de los principales y que sí está fuerte habla sobre un niño que creció en una familia disfuncional. Este chavo, bueno, es el delincuente genérico del que les hablé yo. Bueno, era un capo y era súper agresivo, o sea, se mostraba ante la sociedad y ante todos y daba muchísimo miedo, cometió demasiados atracos, o sea, su vida delincuencial fue súper extensa en su corta edad, o sea, tenía 19 años y él ya había hecho, o sea, muchísimos robos y todo. Él fue asesinado, de día se dedicaba a la delincuencia y de noche se prostituía y nadie lo sabía, o sea, era un secreto que pues hasta el día de su muerte se descubrió debido a esto, que él quería, o sea, él se hacía llamar el macho porque pues era una persona muy agresiva, quería dar miedo y sí, o sea, sí logró todo su cometido, pero pues terminaron matándolo en un motel. La persona que lo había levantado en la esquina se lo llevó al motel, estuvieron platicando, pero se le hizo muy raro el cómo actuaba, pero como la persona que lo levantó ya estaba tomada, ya hasta que entraron al motel, lo reconoció, y lo reconoció porque con él había ido a asaltar un lugar antes. Bueno, ya había cometido un asalto con él, eran compañeros de asaltos y cometían múltiples delitos. Entonces, pues eso es, o sea, es súper breve, pero te plasma la historia desde niño hasta el día que murió y cómo fue su vida delincuencial. Muchas gracias, Oshi, por tu comentario. Gracias. La siguiente pregunta, ¿cuál es el origen del odio hacia este grupo vulnerable? Dejo el micrófono abierto para quien guste contestarla. Yo la contesto. Adelante. Bueno, como ya les mencioné, es importante evolucionar nuestra forma de pensar, ir creciendo como sociedad, y esto, principalmente el odio se debe a una educación conservadora que actualmente intentamos pues cambiar. Sin embargo, no es tan fácil debido a que muchos tenemos abuelos o bisabuelos que siguen con el mismo ideal y es muy difícil para nosotros que actualmente estamos desarrollándonos en otro momento, en otro año, llegar y implementar estas ideas. Pero también hay que ser conscientes de que la educación viene desde casa. Entonces, nosotros salimos con un ideal de casa, tal vez de que no se aceptan personas gays, homosexuales, como ustedes lo entiendan mejor, y salen y al momento de que se topan con una persona así es una situación controversial de que no saben de qué manera actuar, ya que en su casa pues notan el rechazo que hay desde su familia hacia este tipo de personas, y cuando salimos al exterior y nos topamos con estas personas no saben ni cómo actuar. Entonces muchas veces es como un odio que se pueda dar porque es inculcado por la educación que nos dan en nuestras casas, o un odio porque el típico, ¿no? De que es que es gay y me acosa, cuando ni al caso. El simple hecho de que una persona sea gay no significa que le vas a gustar. Y creo que un comentario que no se toma mucho en cuenta, porque muchas veces es así de, hola, mucho gusto, soy gay y todo, y ni siquiera tenemos por qué presentarnos ni saber si la persona es gay o es heterosexual. O sea, no, nada que ver. Simplemente es una persona y tiene valores, tiene derechos y es igual que nosotros, sin importar su identidad, o su identidad de género o su sexo. Simplemente es una persona y es lo que deberíamos de tomar en cuenta para cualquier cosa.
Muchas gracias. A continuación, la siguiente pregunta, Vanessa, si nos puedes ayudar, va un poco de la mano con la anterior. ¿Qué estrategias proponen para reducir los delitos en contra de este grupo? Ok, bueno, algunas de las estrategias que yo implementaría, al menos en un hogar, iniciar por ampliar la educación. ¿De qué manera? Sabemos que los niños están todo el día pegados a la televisión, en juegos, y últimamente he visto que programas, por ejemplo, si no me equivoco, los Backyardigans, tienen una imagen que ni siquiera se define su sexo. Entonces, es la finalidad, que no se defina un sexo, y esto amplía el conocimiento de los niños, y es como empezamos desde casa. También muchas veces se da que los papás le dicen a sus hijos de, ay, no llores, no seas joto. Entonces, no, también desde nuestras casas inculcarles que las niñas pueden salir a trabajar, si se quieren cortar el cabello, lo pueden hacer, eso no las hace ni más ni menos femeninas. Un hombre, un niño puede expresar sus sentimientos, puede llorar, y eso no lo va a hacer ni menos ni más, simplemente lo hace ser una persona con sentimientos y emociones, que es muy importante que lo demuestren a la sociedad. Muchas gracias, Vanessa. Y bueno, creo que va muy de la mano con la siguiente pregunta, que de dónde viene esa educación conservadora, ¿verdad? ¿Por qué existe ese odio en las casas? Bueno, va muy de la mano con esto que nos estás comentando. Muchas gracias. Maestra. Bueno, hola. Bueno, yo quisiera abonarle un poco a esto que acaba de mencionar mi compañera sobre las estrategias. Es difícil pensar en un modelo estratégico a grandes rasgos porque, como dije, hay dos posturas y es difícil que las dos se compacten entre sí. Es algo más personal, como una frase que dijo Tony Robbins, que a veces buscamos la respuesta afuera o la fórmula afuera, donde está en nosotros. Entonces, creo que esto va muy de la mano, que nosotros tenemos mucho peso en esa situación. Si nosotros apoyamos acciones malas, se va a alzar ese fenómeno. Pero en cambio, si vamos adecuándonos y no confrontando en el sistema de pelear, sino disminuyendo esto, no opinando cosas que no sabemos o no apoyando cosas que desconocemos, creo que también sería muy productivo para proteger a esta comunidad, más que nada, que es un punto muy vulnerable para ser excluido, discriminado, sufrir violencia en sí. Bueno, sería todo de mi parte. Queda otra pregunta. ¿Cómo es que el tema de las olas feministas y la autora feminista Simone de Beauvoir se relaciona con el libro? Y otra pregunta, referente a lo que recomiendan leer el libro para resolver la duda, ¿nos podrían decir de qué va el libro o qué contenido puedo esperar de él? No me quedó muy claro. Ya serían todas. A ver, yo respondo esa última. Adelante. Bueno, en grandes rasgos, el libro toca varios homicidios cometidos hacia la comunidad
LGBT. En este abarca toda una investigación, todo el proceso de una investigación, en donde el detective Sebastián Burgos es el encargado o el que lleva este caso o estos casos. A lo largo del libro me parece que, bueno, son múltiples delitos, todos son por homicidios, pero estos homicidios se engloban, por así decirlo, y pues te van dejando estas dudas de, pues, quién fue quien los cometió, si son personas diferentes, si es solo una persona, o pues sí, o sea, pues sí, simplemente es esto, esta parte. Gracias. Quedó una pregunta de Simone de Beauvoir. ¿Vanessa? Yo la puedo... Sí. Ok. ¿Cómo es que este tema de las olas feministas y la autora feminista Simone de Beauvoir se relaciona con el libro? El investigador que narra prácticamente la historia quiere conocer más acerca de la comunidad LGTB, de dónde viene, dónde inicia y todo su desarrollo. Sin embargo, para esto es necesario conocer un poco del feminismo, ya que todo está conectado, ya que pues, es toda una comunidad, ¿no? Se complementa y por eso se narra como una explicación de quién es Simone de Beauvoir y por qué el feminismo es importante para los temas abordados como es el homicidio de las personas que en este caso la mayoría, si no me equivoco, eran transexuales. Por eso se menciona a Simone de Beauvoir en el libro. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, a continuación se va a cerrar el panel de preguntas y le daré la voz a mi compañero Juan Antonio Gutiérrez Morales para que dé el mensaje de despedida. Ok, muchas gracias. Primeramente, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por haber permanecido hasta aquí, hasta el final de esta charla. Haber compartido ideas, pensamientos y emociones es de mucho agrado para nosotros. Como ya hemos escuchado, el libro narra una problemática social que muy pocos se animan a hablar por el contraste de ideas que existen en ello. Pero, sin embargo, es una realidad que se observe en nuestro entorno donde vivamos. Es por ello que formemos parte de su voz de esa minoría. Si bien todas estas personas de esa comunidad son puntos vulnerables de exclusión, discriminación y violencia, somos humanos, somos personas y merecemos vivir. Por lo tanto, todos merecemos y tenemos los mismos derechos. Agradecemos enormemente a todos y a cada uno de ustedes que aceptaron esta gran invitación y que nos han brindado un espacio de su tiempo para escucharnos y acompañarnos. Sin antes despedirme, les invito a todos y a los que estén interesados en adquirir esta gran novela, Crímenes de Odio, a dejarme sus datos sobre el nombre y correo en la sesión de preguntas para posterior enviarles información al respecto. Muchísimas gracias a todos y gracias a la Universidad de La Salle por permitir estos espacios y permitir la formación integral más que nada. Reitero, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por su participación en esta charla. Indivisa Mane, unido permanece. Gracias.